verano de 2008 estalla la peor crisis financiera global. La causa fue un mecanismo creado por Estados Unidos para favorecer la entrada de capital especulativo procedente de cualquier rincón del mundo. Wall Street invirtió mucho dinero en hipotecas inmobiliarias y aceleró la concesión de préstamos subprime, aquellos que se conceden a alguien con escasa garantía de devolución. Nosotros queríamos que cumplieran el sueño americano y fueran propietarios de una vivienda. Para nosotros habría más consumidores potenciales y ese sector de la comunidad saldría beneficiado. Las compañías de Wall Street comenzaron a vender productos de inversión de muy bajo riesgo mezclados con préstamos subprime y se dieron instrucciones para que se esparcieran por el mundo. Los empleados que vendían mucho recibían cuantiosas compensaciones. Los que no lo hacían eran despedidos. Tal competitividad hizo que se acelerara la venta de los productos financieros. El castillo de naipes de las hipotecas basura que mantenía Wall Street empieza a derrumbarse con el desplome del precio de las viviendas. Las instituciones financieras están sufriendo unas pérdidas enormes. Normalmente oscilan entre 80.000 y 160.000 euros por vivienda. Si multiplicamos esas pérdidas por las miles de casas que tenemos, la cifra es astronómica. Quieren que venda las casas y que lo haga cuanto antes porque este mercado se está hundiendo. Desean obtener el máximo posible por ellas para reducir las pérdidas. Ese es mi trabajo. Los impagos se extienden por todo el país mientras los inversores profesionales retiran miles de millones de dólares de los bancos. Un caos financiero sin precedentes iba a estremecer las economías de todo el planeta. Subprime, la crisis de la economía basura, a continuación en Documentos TV. El dinero fluye a raudales en el mercado del petróleo. Esta es la oficina de operaciones de un banco de Nueva York. Hoy los agentes se van a llevar una sorpresa. ¿Qué está pasando en el mercado del petróleo? Morgan Stanley ha salido con una previsión de 150. Ah, vale. De nuevo, el precio del petróleo ha alcanzado un récord. $7 más por barril en solo 6 horas. El hecho se debe a ciertos rumores relacionados con un país de Oriente Medio. En el mercado ha circulado el rumor de un posible enfrentamiento entre Irán e Israel. Algunos dicen que ya ha habido combates entre ambos países. Cuando surge un conflicto en un país productor de petróleo, aumenta la preocupación por la seguridad en el suministro de crudo, y eso hace que suba su precio. La especulación siempre hace que el dinero se mueva. Debido a la continua afluencia de fondos al mercado, los precios del crudo se han duplicado en un año y siguen subiendo. El precio de la gasolina y de otros combustibles tiene una gran repercusión en la economía doméstica. La especulación también ha propiciado la subida del precio del grano. Cada vez son más las personas que no pueden comprar alimentos básicos. La especulación es algo generalizado en todo el planeta. Y ahora está influyendo en el crudo. Pero también ha suscitado el pánico en otros sectores. Préstamos subprime.
Conforme se deniegan las hipotecas para la vivienda a personas con bajos recursos en Estados Unidos, los efectos de la crisis inmobiliaria han empezado a repercutir en el mercado global. Las burbujas de la vivienda y del crédito han terminado por estallar. En un solo día se retiraron capitales por valor de unos 7.000 millones de euros de una empresa de fondos de inversión. En la actualidad, muchas personas han perdido sus casas. Ya la han vendido a otro banco. Pero yo sigo necesitando una casa. Con una especulación aparentemente descontrolada, ¿hacia dónde se dirige la economía? En este documental intentaremos averiguarlo. Abril de 2008. Un hombre se dirige en su jet privado hacia un país productor de petróleo de Oriente Medio. Wilbur Ross, uno de los mayores inversores del mundo, lleva más de 40 años dedicado a los negocios. Administra el equivalente a unos 12.000 millones de euros. Hoy se dirige a los Emiratos Árabes Unidos, un país rico en petróleo. El precio del crudo está por las nubes. En 2007 este país obtuvo más de 80.000 millones de euros gracias a las exportaciones en este sector. El empresario viaja con su mujer. Ross intentará obtener beneficios del petróleo y adquirir con ellos compañías en apuros. Aquí ya existía mucha riqueza cuando el barril de crudo costaba $15. Sí. Y ahora hay barriles de crudo a $116. Sí. El flujo de dinero en esta región es enorme. Esta zona de Abu Dhabi es como Wall Street. Hoy, Ross visita ADIA, la Abu Dhabi Investment Authority, el mayor fondo soberano de inversión del mundo, con unos activos reconocidos de 800.000 millones de euros. Está dirigido por el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, que se encarga de realizar inversiones a favor del país. Ross estableció relaciones con ADIA hace 6 años. En este viaje tratará de asegurar 3.000 millones de euros en fondos para comprar un gran número de compañías abocadas a la bancarrota. La reunión dura 1 hora y media. Al salir parece satisfecho. ¿Qué tal ha ido la reunión? Bien, todo muy bien. Éramos muchos y también teníamos mucho de qué hablar. ¿De alguna cuestión en particular? No les gusta a la gente que se extiende demasiado en los detalles. La subida sin precedentes en los precios del crudo ha atraído dinero de todos los rincones del planeta, pero a su vez la inversión ha hecho subir aún más dichos precios. Los fondos soberanos de inversión reciben tanto dinero que el problema es encontrar un lugar donde invertirlo. La cuestión no es invertir el dinero de un país en otro.
Lo que ocurre es que la cantidad de dinero que llega es tan grande que resulta difícil saber en qué emplearlo. El flujo mundial de dinero dedicado a la especulación sigue multiplicándose. En los últimos 5 años se ha duplicado hasta situarse en torno a los 140 billones de euros. El dinero busca hogar, y si lo encuentra, corre hacia él para multiplicarse. Al igual que el del petróleo, el negocio de los préstamos subprime ha atraído dinero de todo el mundo, fomentando la expansión de su propio mercado. Pero cuando estalló la burbuja de los préstamos, las consecuencias fueron catastróficas. Bear Stearns, el quinto banco de inversión de Estados Unidos, dispone de unos activos totales de más de 350.000 millones de euros. Ha vendido productos financieros empaquetados con hipotecas subprime. Pero el 13 de marzo de 2008 se supo algo que dejó atónito al mundo de las finanzas. Bear Stearns se hundía. From ABC News, this is World News with Charles Gibson. For days, it was the hottest rumor on Wall Street. A bank they called too big to fail was going broke. Today, those rumors became fact. A principios de marzo, cuando las instituciones financieras de Wall Street anunciaban inmensas pérdidas relacionadas con los préstamos subprime o basura, circulaba el rumor de que Bear Stearns tenía graves problemas de liquidez. Inmediatamente los inversores retiraron de Bear Stearns fondos por valor de unos 7.000 millones de euros. En Wall Street se preguntaban quién podría sacar de tales apuros a la compañía. Entonces, Wilbur Ross recibió una llamada telefónica. Wilbur, queremos hablar de Bear Stearns contigo. ¿Has visto la oportunidad que se presenta? Sí. ¿Te refieres a que tomemos alguna medida? Si Bear Stearns se derrumbaba, podía iniciarse una reacción en cadena que originaría la mayor crisis desde la Gran Depresión. El gobierno estadounidense decidió intervenir y empezó a buscar un comprador. Sí, eso es. Fue entonces cuando una de las empresas intermediarias contactó con Ross. Muy bien, muchas gracias. Sí, conozco las medidas que habéis tomado. Lo que hicimos. Bueno, no, decidimos que no por varias razones. Habrá polémica al respecto. Tratarán de saber quiénes lo hicieron. Se ha dicho que hay una investigación en curso. Por eso decidimos olvidarnos del tema, a pesar de que pueda suponer una oportunidad. Nuestra persona de contacto es Goldman. Es Goldman Sachs. Para cubrir las pérdidas de Bear Stearns, el gran banco norteamericano JP Morgan Chase, avalado por la Reserva Federal, acordó prestar a esa compañía más de 22.000 millones de euros, un hecho sin precedentes. Finalmente, Bear Stearns acabó siendo comprada por JP Morgan Chase. Creo que eso prueba que hay mucho miedo. Lo que preocupa a los inversores es que cada día surge una sorpresa. No creo que el Comité de la Reserva Federal quiera más actividad. Saben que Bear estará segura en manos de JP Morgan. Por eso creo que habrá presión para que JP Morgan se quede con Bear Stearns. La economía basura disparó una crisis financiera y una gran conmoción.
Y la causa fue un mecanismo creado por Estados Unidos para favorecer la entrada de capital especulativo procedente de todo el mundo. Tras ser elegido presidente en 2001, George W. Bush fomentó la compra de viviendas, redujo los impuestos sobre la propiedad y potenció la accesibilidad de las hipotecas para personas de bajo poder adquisitivo. I believe when somebody owns their own home, they're realizing the American dream. The problem is we have what we call a home ownership gap in America. 3/4 of Anglos own their homes, and yet less than 50% of African Americans and Hispanic own homes. That ownership gap signals that something might be wrong in the land of plenty. Se dice que el difunto Roland Arnall fue uno de los primeros prestamistas de hipotecas subprime. Arnall aportó grandes sumas de dinero a la campaña de Bush y más tarde fue nombrado embajador en Holanda. Un colaborador de Arnall en el préstamo de hipotecas subprime nos ha concedido una entrevista. Me va muy bien, gracias. Este es John Dorio. Él y su equipo concedieron préstamos a habitantes de California procedentes de países como México. Unas 200.000 personas al año llegan a Estados Unidos provenientes de Iberoamérica. Pero muchas de ellas tienen unos ingresos demasiado bajos para acceder a las hipotecas estándar. De acuerdo con nuestras estadísticas, está demostrado que se discriminaba económicamente a los negros y a los latinoamericanos en cuanto a la concesión de créditos. Nosotros queríamos que cumplieran el sueño americano y fueran propietarios de una vivienda. Para nosotros habría más consumidores potenciales y ese sector de la comunidad saldría beneficiado. Este es Juan Pulido, un inmigrante mexicano de 30 años. Hace 2 años le fue concedido un préstamo subprime para comprar su vivienda. Juan llevaba 16 años en Estados Unidos y soñaba con comprar una casa para su familia. Mis hijos se pusieron muy contentos cuando vinimos a vivir aquí. Iban a tener dormitorio propio. Pintamos las habitaciones, estábamos muy ilusionados. Siempre quisieron tener habitación propia. La casa con habitaciones para los chicos y un gran patio costaba unos 250.000 euros. Pulido ni siquiera tenía el dinero para la entrada, pero el agente hipotecario estaba ansioso por conseguir un cliente. Pulido trabaja en la construcción. Entre su mujer y él ganaban 2.500 euros al mes, y el agente les aseguró que podrían devolver el préstamo. El interés sería del 7,7% durante los 2 primeros años, el pago mensual de unos 1.700 euros, y decidieron afrontarlo. Pero a partir del tercer año el interés subiría cada 6 meses hasta llegar finalmente al 14,7%. Eso era demasiado para ellos, a pesar de contar con 2 sueldos. Sin embargo, había una solución: refinanciar la hipoteca antes de que el interés subiera, y eso significaba aumentar la tasación de la vivienda. Al tener un valor más alto, también se incrementarían las garantías. Con una garantía mayor podían conseguir un crédito más barato para pagar la deuda anterior. Repitiendo el proceso, pensaban que podrían conseguir que la mensualidad no aumentara.
En eso consistía la fórmula mágica de la refinanciación. Pero los préstamos subprime resultaron ser un castillo de naipes, edificado sobre la falsa hipótesis de que los precios de la vivienda subirían indefinidamente. Refinanciando la deuda de esta manera, las personas de bajos ingresos no tendrían problemas para pagar la hipoteca. Si alguien se retrasaba en el pago 30 días, por ejemplo, resultaría muy fácil conseguir un nuevo préstamo. Los préstamos de riesgo a prestatarios con pocos recursos económicos, como la familia Pulido, se multiplicaron exponencialmente. Wall Street invirtió mucho dinero en hipotecas avaladas con inmuebles y aceleró la concesión de préstamos subprime. En aquel entonces, la compañía inversora Bear Stearns estaba interesada en desarrollar nuevos productos financieros. En el año 2000 estalló la burbuja de la informática. Para reactivar la economía, el gobierno norteamericano redujo los intereses a niveles extraordinariamente bajos. Inmensas cantidades de dinero afluyeron al mercado. Lo que atraía el dinero eran los diversos productos financieros basados en los créditos subprime. Este documento de Bear Stearns describe uno de sus productos financieros. En 200 páginas se explica con detalle el complejo mecanismo del préstamo. El producto consistía en un paquete con una estrategia de inversión que incluía varios tipos de préstamos para la vivienda. Además de préstamos preferenciales de poco riesgo, describía los préstamos subprime. Los subprime son préstamos de muy alto riesgo, sin un estudio preciso de la documentación, ingresos o valores del prestatario. Sin embargo, englobados junto a otros créditos de bajo riesgo, se reduciría el riesgo conjunto de todo el paquete. El nivel de solvencia se asignaba de acuerdo con el riesgo conjunto del producto final. A muchos de esos productos financieros avalados con hipotecas se les asignó una AAA. En otras palabras, fueron vendidos a inversores como si fueran mucho más seguros y sólidos que los bonos del Estado. Buscando inversiones de bajo riesgo y elevados intereses, los especuladores se abalanzaron sobre esos productos AAA. Los niveles de solvencia que alcanzaron se debieron a los expertos en finanzas de Wall Street. El doctor Sylvan Reigns es uno de esos expertos. Aconseja a los principales bancos de inversión como el Goldman Sachs acerca de sus productos financieros. Y ahora es cuando hace... Su especialidad era la ingeniería aeronáutica, aplicando a la economía una teoría para afrontar los diversos riesgos que presenta un avión en vuelo. Trataría de evitar que los diversos productos financieros tuvieran pérdidas. Y por otro lado está la gravedad. Si se aplica un modelo de control como este y se hace bien, entonces no hay grandes diferencias. Todo irá bien, así. Entonces, la medida de la densidad del aire equivale al tratamiento del riesgo. Pero hay que tener más de un parámetro en cuenta. Todo consiste en organizar bien la maquinaria y de este modo asegurarse de que el piloto dirige la nave, aterriza correctamente. Ese es el arte de las finanzas. Las compañías de Wall Street se unieron al negocio y empezaron a vender nuevos y sofisticados productos con préstamos subprime incluidos. Gary Feldman es un antiguo empleado de Bear Stearns.
Afirma que la calificación AAA era todo lo que los empleados de Bear Stearns necesitaban para vender sus productos financieros. Se obtuvieron ganancias sobre la progresión hacia activos de mayor riesgo. No estoy seguro de que los llamaran así, activos de mayor riesgo, cuando fueron concebidos. Creo que fue una progresión natural. No solo de Bear, sino de todo el sector. En cuanto a abrir la caja de Pandora, por decirlo así, fue algo que ya se inició cuando se operaba con transacciones de bajo riesgo. Hemos mencionado ya las opciones y los mercados derivados, es así de sencillo. Aquí no se hacen grandes negocios, solo juegan niños. Con poco más de 20 años, Feldman ganaba 330.000 euros anuales y era propietario de una vivienda. Cuantos más productos vendían los empleados, más comisiones obtenían. Aquí lo pasan bien, juegan, corren y saltan. Los empleados que vendían mucho recibían cuantiosas compensaciones. Los que no lo hacían eran despedidos. Tal competitividad hizo que se acelerara la venta de los productos financieros. En todas las compañías, no solo en Bear Stearns, sino en todas las de Wall Street, existía una competencia terrible entre sus empleados. Algunos tenían motivaciones personales, pero a otros, la empresa les motivaba diciéndoles, si no consigues lo mismo o más que tu compañero, puede que no estés aquí el próximo año. Cualquier competición para vender que permanezca en constante aceleración acaba fracasando. El Comité de la Reserva Federal sabía lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Alan Greenspan, su presidente en aquella época, no hizo nada para evitarlo, según un alto directivo de la administración. Creo que el presidente sabía lo que estaba pasando, pero Greenspan creía firmemente que el mercado libre funcionaba bien. Pensaba que no era conveniente afrontar una regulación, porque probablemente no se disponía de la suficiente información para hacerlo correctamente. En enero de 2005, el presidente Bush inició su segundo mandato y continuó incentivando los préstamos a familias con escasos ingresos. Ese mismo año, la cifra de préstamos hipotecarios subprime creció astronómicamente. Incluso llegó a exceder los 500.000 millones de euros. More Americans own their homes than at any time in history. Minority homeownership has reached record levels. Consumer confidence is at its highest point in nearly 4 years. La venta de valores avalados con créditos hipotecarios subprime siguió aumentando. Este sistema de créditos acabó cambiando las operaciones entre las empresas de Wall Street y los agentes hipotecarios de California. Normalmente los agentes hipotecarios concedían créditos a personas que querían comprar una casa, pero desde Wall Street se animó a los prestamistas para que avalaran a cualquier tipo de cliente potencial. Las compañías californianas de préstamos hipotecarios recibieron una enorme cantidad de órdenes de compra de hipotecas procedentes de Wall Street. Por aquel entonces, los empleados de Countrywide o de EMC o los de Deutsche Bank nos preguntaban, si elevamos la relación préstamo-garantía, ¿cuántos préstamos más creéis que podríais conceder? Preguntaban cuál sería la credibilidad de esos préstamos expresada en cifras FICO y similares. Decían, si ampliamos el endeudamiento, si hacemos que se requieran menos garantías, ¿podríais conceder más préstamos? Y entonces podíamos, y lo hicimos. Finalmente, cambiamos nuestra política de garantías para vender más obteniendo beneficios, porque a eso nos dedicamos en este negocio, a buscar beneficio. La compra de paquetes de hipotecas desde Wall Street ya no se ciñó al estado de California.
Este es un banco local de Carolina del Sur. Este banco nunca había concedido préstamos para viviendas, pero empezó a ofrecer hipotecas subprime en el año 2006. Estos son consejos de compra para préstamos. Eso es lo que son. El banco firmó un contrato con Bear Stearns que le garantizaba de manera incondicional una comisión de ventas de 2.900 euros por cada hipoteca subprime. No son todo beneficios, porque tienen que darnos una comisión a nosotros. Puede que a muchos no les parezca demasiado, pero nuestro objetivo es conseguir 200 o 300 de esos préstamos al mes. Un gran volumen de préstamos representa mucho dinero. Bear Stearns y otros nos dijeron, si concedéis préstamos con estas condiciones, nosotros os los compraremos. Y los vendíamos. Le decíamos al comprador, si cumples las condiciones te daremos un 6% de interés. Así que concedíamos el préstamo al comprador de la vivienda, sabiendo que en cuanto cerráramos el trato, Countrywide o cualquier otra compañía compraría el préstamo. Las órdenes de compra de hipotecas se dispararon no solo desde Bear Stearns, sino desde otras 25 instituciones financieras. En 2007 la banca ofrecía préstamos subprime a todos los que lo solicitaban. Un préstamo subprime es, para entendernos, el que se concede a alguien con pocas garantías de devolución. Nosotros lo hicimos, pero no nos quedamos con ninguno en cartera. Concedíamos el préstamo y se lo vendíamos a otro. Un gran número de préstamos subprime fueron negociados para satisfacer las demandas de Wall Street. Allí fueron empaquetados como valores y vendidos a inversores de todo el mundo. Se empleó una cantidad masiva de fondos en esos productos. Los riesgos eran mayores, pero estaban repartidos por todo el planeta. En el verano de 2006, el castillo de naipes del subprime que mantenía Wall Street empezó a derrumbarse. La causa, el precio de la vivienda comenzaba a caer en Estados Unidos. En Norteamérica el precio de la vivienda no había dejado de subir en 10 años. Llegó a la cima en julio de 2006. Y a partir de entonces se derrumbó. Si el precio de la vivienda hubiera seguido aumentando, la refinanciación de los préstamos habría resultado mágica y las hipotecas habrían seguido siendo asequibles. Pero este mecanismo fracasó cuando el precio de las viviendas cayó y con él sus garantías asociadas. La familia de Pulido, el inmigrante mexicano, ya no pudo refinanciar su hipoteca. El precio de su vivienda había descendido a 1/3 del valor original. Facturas, facturas. Facturas, facturas y más facturas. Uno se vuelve loca con tanta factura. Los pagos atrasados ascendieron a $18.347, más de 14.000 euros. No podían pagar la hipoteca y finalmente tuvieron que abandonar su casa. La cuota no ha subido este mes. Pero si no puedo refinanciar la hipoteca, me subirán los plazos. A veces no se puede refinanciar. Todo cuesta mucho dinero. No podré conseguirlo. Cuando los impagos de los préstamos subprime se extendieron por todo el país, la consideración AAA de algunos valores fue rebajada. El 13 de marzo de 2008 se esfumó una gran cantidad de dinero. Más de 7.000 millones de euros en fondos fueron retirados de Bear Stearns.
El Dr. Rains, un experto en finanzas que analiza valores estructurados empleando teorías matemáticas, explica que la dispersión del riesgo crediticio ha potenciado la crisis de la economía basura. Cuando les preguntaba, ¿has asumido ese riesgo?, contestaban, no, se lo he pasado a otro. Y yo decía, entonces lo tienes tú. No, afirmaban, sí, lo tienes tú. Y respondían que no, yo se lo pasé a otro. ¿Y tú? No, yo se lo he pasado a otro. ¿A quién se lo pasaste? Pues a otro. Y tras hablar con gente de todo el país, parecía que el riesgo había desaparecido, que nadie lo asumía. Conclusión, no existe ningún riesgo. La culpa es de Wall Street. Sí, ellos están allí para ganar dinero, no para hacer preguntas. Las autoridades financieras nunca pensaron que se produciría una crisis semejante. No fueron los ciudadanos corrientes, sino los inversores profesionales los que dispararon la retirada de fondos de los bancos. Se trata de un caos financiero sin precedentes. En su primera entrevista después de la catástrofe, Christopher Cox, presidente de la Securities and Exchange Commission, admitió que su institución no pudo evitar la crisis. Lo que hemos aprendido es que en los bancos de inversión puede producirse el equivalente a una retirada de depósitos en los bancos con la que ya estamos familiarizados. Los activos financieros se vuelven entonces muy complejos, y cuanto más complejos son, más difícil resulta saber dónde se encuentra el riesgo y estimarlo. El boom inmobiliario en California duró cerca de una década, pero ahora se ha estancado. Muchos propietarios han tenido que abandonar su vivienda porque no podían asumir los plazos de la hipoteca. Necesito que me lo confirme. Sí, así es. Y también que me diga si puede hacerse cargo para cancelar el desahucio. En este barrio, 1 de cada 30 propietarios se enfrenta al desahucio. El precio de la vivienda cae un 8% al mes. Los prestamistas ofrecen una compensación a los propietarios para que abandonen sus casas antes del desahucio. Bien. Parece que allí hay gente. El banco le ofrece dinero por las llaves. Nos gustaría saber qué es lo que va a hacer. Si se va a mudar, si quiere dinero. El banco podría ofrecerles cierta cantidad para ayudarles en la mudanza. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto? Ahora mismo le ofrecen $500. Hola, buenos días. Los agentes hipotecarios también visitaron a los Pulido. ¿Podemos hablar con ustedes? Le ofrecen $1.300. La familia Pulido aceptó marcharse en 2 semanas a cambio de $1.300. Déjame comprobarlo. Intentaré llamarle de nuevo. Los prestamistas reciben llamadas a diario de las instituciones que están sufriendo los impagos. Dichas instituciones desean que los agentes hipotecarios vendan las viviendas, incluso perdiendo dinero. Si no lo hacen, las pérdidas aumentarán conforme baje el precio de las casas. Las instituciones financieras están sufriendo unas pérdidas enormes. Normalmente oscilan entre 80.000 y 160.000 euros por vivienda. Si multiplicamos esas pérdidas por las miles de casas que tenemos, la cifra es astronómica. Quieren que venda las casas y que lo haga cuanto antes porque este mercado se está hundiendo. Desean obtener el máximo posible por ellas para reducir las pérdidas. Ese es mi trabajo. Estos son los grandes de Wall Street: City Mortgage, Washington Mutual, Countrywide, Deutsche Bank. Hay otros muchos. Bear Stearns otra vez. Las empresas financieras se están retirando del mercado del subprime para dedicarse a otro tipo de inversiones. La recesión del crédito ha tenido una amplia repercusión en Estados Unidos.
y también en el Banco Local de Carolina del Sur. Este banco había ampliado sus servicios con los préstamos subprime, pero los redujo al llegar la crisis. Ahora ha limitado todos los préstamos para evitar que el negocio siga cayendo. Hemos endurecido las condiciones de las garantías. Ahora es mucho más difícil conseguir un crédito, tanto para hipotecas como para financiación de empresas. Todas las entidades han endurecido sus condiciones. La tensión aumenta en Wall Street cada vez que se confirma un nuevo signo de crisis. Hoy se publican las nuevas cifras del paro. El último mes fue de un 5%. ¿Ha bajado 49? No, 5,5. La tasa ha aumentado en un 0,5%. La economía norteamericana está experimentando un fuerte retroceso. La familia Pulido ya no puede pagar los plazos de la hipoteca. Hoy tienen que marcharse de su hogar. ¿Qué te pasa? La familia Pulido tendrá que irse a vivir con unos parientes. Los agentes hipotecarios acuden a la casa de los Pulido. Hola. ¿Juan? ¿Es Juan? Hola, Stephanie. ¿Cómo estás? Hola, soy Stephanie. ¿Te acuerdas de Gil? Hola, ¿cómo estás? Vale, es Rosa. Sí, vale. Hacen una inspección del edificio. Está bien, muy bien. Veamos la otra habitación. Sí, es muy bonita, muy bonita. Aquí tengo un cheque de $1.300. Está todo especificado. A la familia Pulido le dan $1.300, unos 1.000 euros, en compensación por el desahucio. El dinero les ayudará a cubrir sus gastos durante una temporada. ¿Van a vivir en el barrio o han encontrado algún otro sitio? Todavía estamos mirando. ¿Están buscando? Sí. ¿Van a quedarse con la familia hasta que encuentren algo? Sí, durante un tiempo. Claro, ¿tienen algo ahorrado? Sí, hemos ahorrado algo, pero al precio que está la gasolina es demasiado cara. Sí, la gasolina ha subido mucho. Mucho. Todo correcto, ¿no? Sí. Bien, gracias. Mucha suerte. La inversión masiva de fondos fue la que infló la burbuja de las hipotecas subprime en el mercado inmobiliario. Pero la burbuja explotó y todos los que soñaban con tener una casa propia quedaron endeudados. Y a continuación se produjo algo parecido a lo ocurrido en la crisis de los préstamos de alto riesgo. De nuevo, la Reserva Federal bajó los tipos de interés para estimular la economía después del desplome del mercado de la vivienda. Una gran cantidad de dinero se dirige ahora al mercado del petróleo. Gary Feldman, antiguo empleado de Bear Stearns, vende derivados del petróleo a los inversores.
Fíjese en el mercado del petróleo en la actualidad. Sí, es una calle de una sola dirección. Parece la escalera de una casa. Un par de escalones, un rellano, otro par de escalones. El ritmo sigue creciendo. No parece que se detenga, pero no creo que pueda subir otro peldaño. Esa es la cuestión. El petróleo se acabará. El nuevo objetivo es el petróleo. Es un mercado en el que se invierten inmensas cantidades de dinero. El fondo Massachusetts State Pension Fund maneja e invierte unos 40.000 millones de euros. Esta institución empleó sus valores en fondos de cobertura, especializándose en valores respaldados por hipotecas subprime. Cuando se inició la crisis de la economía basura, sufrió pérdidas por unos 18 millones de euros. Recientemente las empresas de Wall Street tratan de vender derivados del petróleo al fondo. Llaman constantemente a su director y si no está en la oficina, dejan mensajes en su contestador. We've arranged a dinner at the Four Seasons late in June for some of our existing and prospective clients, at which some of our strategists will speak, as well as some of our product engineers. And I thought maybe you'd like to attend as well. Desde abril, el director del fondo ha invertido más de 1.800 millones de euros en valores relacionados con el petróleo. Hoy, el fondo recibirá un informe sobre los resultados de su inversión. La buena noticia es que ha ido mejor que con las acciones y no tendré que dar excusas al Consejo. Retiramos el dinero del mercado bursátil y lo pusimos en este otro, pero ha sido un trámite complicado. El aumento de la demanda en mercados emergentes seguirá llevando los precios al alza. Yo creo que a medio plazo la expectativa de crecimiento sigue siendo buena. Es un buen sector para seguir invirtiendo o para empezar a invertir. En general, los títulos están al alza y eso repercute en nuestros pensionistas, pero tratamos de ganar dinero, lo cual es parte del problema. Si no invertimos en algo que sea atractivo, otro lo hará. Si no invertimos, podríamos sufrir las consecuencias. Nuestros pensionistas sufrirían las repercusiones de una inflación alta y concretamente del elevado precio del combustible. El dinero de los especuladores está elevando los precios del petróleo. Las autoridades norteamericanas no han podido controlar ese flujo. Si potencian medidas restrictivas para impedir que suban bruscamente los precios del petróleo, la ralentización originada por la crisis del subprime podría dar paso a una tremenda recesión. Existe un problema. La inflación ha subido más de lo deseable. Y las perspectivas económicas y de crecimiento están definitivamente por debajo de lo esperado. Además, hay que tener en cuenta los factores que influyen en la inflación, como la depreciación del dólar o la subida de los precios de los alimentos y otros productos, incluido el petróleo. Esa es precisamente la pesadilla de los banqueros. El monstruo de la especulación fue el que infló la burbuja del subprime y ahora está acechando al mercado del petróleo. Se dice que los precios se están disparando también en este sector. En un hotel de los Emiratos Árabes Unidos se está celebrando una conferencia sobre los fondos soberanos de inversión de varios países. Entre los asistentes se encuentran los jefes de inversión a cargo de los fondos para el petróleo. Uno de los ponentes es Wilbur Ross, inversor. La grotesca prosperidad existente en el Golfo ha resultado contraproducente, de acuerdo con nuestro punto de vista sobre la inversión. Por eso hemos tendido a considerar los países del Golfo más bien como una fuente de capital. Conozco a Wilbur Ross. Llevamos trabajando con él bastantes años y sabemos que tiene un excelente historial.
¿Le importaría decirnos a cuánto asciende su inversión? Es algo confidencial, secreto de familia. No lo publicamos, pero es una cantidad bastante elevada. Wilbur Ross pretende comprar a precio de saldo empresas estadounidenses en quiebra. Empleará el dinero procedente de los fondos del petróleo, que es cada vez más caro. La inversión de alto riesgo es un campo muy especializado. No es algo que uno pueda abordar por su cuenta. Se debe invertir dinero con alguien que esté debidamente preparado para hacerlo. Ahora estamos atravesando una coyuntura que exigirá mucho esfuerzo y creo que seguiremos así durante los próximos años. El capital sigue fluyendo hacia los mercados financieros globales, un flujo que ha pasado de las hipotecas subprime al petróleo. Y por ahora, parece que nadie podrá impedir la especulación. La famosa campana de Gauss se aplica en diferentes ciencias. En psicología mide la inteligencia. En el centro la mayoría de la población con un coeficiente intelectual normal. A la izquierda aquellos que están por debajo y a la derecha los superdotados. Aproximadamente el 2% de la población pertenece a ese grupo de mentes privilegiadas. En España, más de 500.000 de personas. La ciencia sigue buscando las claves del funcionamiento de sus cerebros. Eso es muy fácil de entender, es como el disco duro de un ordenador. Mientras los demás tienen un 486, los superdotados pues tenemos un Pentium 3. Es decir, lo único que sucede es que se procesan ideas de manera mucho más rápida. Pero no siempre los altos índices de inteligencia implican éxito académico, profesional o personal. La mitad de estas personas sufren fracaso escolar. Me aburro porque ya me lo sé. Y hay veces que incluso más de un ejercicio que dicen dibuja, por ejemplo, una flor y señala sus partes. ¡Jope, qué fácil! En el colegio me tomaban por retrasado mental. Yo me llegué a creer casi que era poco inteligente, tenía cierto retraso. Me lo pude creer perfectamente. Y yo sé que ahora mismo podría estar haciendo la carrera que quisiera. Y es muy duro estar aquí con 23 años y decir, no, tengo 23 años, soy fracasado académicamente y estoy en segundo de bachillerato. Para los niños superdotados, verse con esa capacidad y no verse reconocidos en el mundo supone generar ansiedad o generar depresión o generar agresividad. La inadaptación provoca infelicidad y trastornos de conducta, y el sistema educativo carece muchas veces de respuestas. ¿Por qué llamamos niños especiales a los que no llegan? Y no llamamos niños especiales a los que se pasan. Sí, los llamamos, pero no los tratamos como tales. No tenemos deberes de justicia extra hacia los superdotados. Tenemos los mismos. Tenemos un porcentaje de fracaso escolar absolutamente indecente, de manera que imagínense si está fracasando el sistema educativo. No funciona así en Estados Unidos y no funciona así en Japón. Entonces se han dado cuenta que el gran recurso de las acciones es la inteligencia de las acciones. Superdotados, al este de la campana de Gauss. La próxima semana en Documentos TV. Song.